Bueno, un cordial saludo a mis compañeros y la tutora de este curso de nutrigenómica. En esta oportunidad les voy a dar un seminario sobre el tema métodos moleculares usados en genómica nutricional. Mi nombre es Olga Lucila Ruiz Abogal y soy estudiante de la maestría en biotecnología alimentaria. Lo que vamos a ver hoy es un recuento sobre las herramientas moleculares, iniciando como desde la parte general del material genético, nutricional personalizada, métodos moleculares, bioinformática y las referencias bibliográficas. Bueno, en esta oportunidad pues parto desde la genómica, que tiene como objetivo la caracterización colectiva y cuantificación de genes que dirigen la producción de proteínas con la ayuda de enzimas y moléculas mensajeras. También aplica pues la secuenciación del genoma. La genómica se ha apoyado en muchas áreas en esta parte nutrigenómica y nutrigenética, que es un conjunto de diferentes enfoques que se fusionan para una nueva área que introducen la nutrición, la genética, la biología molecular, la bioinformática, etc. También estudian la interacción de lo que es los genes con la dieta de la persona. Las herramientas moleculares se centran en descifrar los efectos de todas las herramientas ómicas, llámese proteómica, metabolómica, etc., enfocados hacia la eficiencia de nutrientes y también de su toxicidad. Que pues todo esto arroja una cantidad de datos muy complejos que toca analizarlas, y se ha hecho el apoyo siempre en la bioinformática, pero últimamente también está dada por la minería de datos. Y estas dos herramientas son útiles como estrategias para decodificar los datos enfocados a reestructurar la salud y prevenir las enfermedades, que es el objetivo que se busca al analizar todos estos datos. Bueno, dentro del material genético vemos que el genoma humano nosotros o los investigadores se han propuesto estudiar el genoma humano desde hace muchos años anteriores, y se propuso identificar todas las bases de datos del ADN para obtener el modelo genético de los seres humanos. Pero también se ha visto que estos genes poseen unas variaciones en su secuencia y pueden utilizarlo como biomarcadores adaptados a cada problema de salud estudiado. Esto lo hacen a través de la identificación de polimorfismos. Recordemos que el polimorfismo es un lugar en la secuencia del ADN donde existe una variación y la variante menos común está presente en al menos el 1% de la población analizada. Entonces, dentro de esas variaciones genéticas tenemos diferencias en un solo par de bases, como polimorfismo de un solo nucleótido, variación de un solo nucleótido, inserción y selección de fragmentos cortos de ADN, variaciones del número en copias, o sea, un gen presente en múltiples copias y ese número pues varía de acuerdo a los individuos, y variantes estructurales de ordenamientos genómicos más grandes. Los polimorfismos de un solo nucleótido, que es el SNP, son los más estudiados actualmente. Se están incorporando otros marcadores genéticos como variación del número de copias, que es el CNV. Estos CNV se han asociado a ciertas enfermedades que se han encontrado, y hace un estudio como en el 2007 se realizó a una población que el número de copias de gen amilasa de la saliva, el AMY1, estaba contenida con una cantidad de proteína en la saliva observada en individuos de poblaciones con dietas ricas en almidón, en donde posee un mayor número de copias del gen que los individuos de aquellas poblaciones de dietas pobres en almidón. ¿Qué significa? Que todas estas, por decir algo, son diferentes zonas, ¿cierto? Esas zonas, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus costumbres y demás, tienen diferentes formas de alimentación, podría decirse. En este caso hay una población que pues dentro de su nutrición tiene un alto contenido en almidón, y hay otro que es una población que no consume tanto. Entonces, a la población que consume una alta cantidad de almidón
pues se encontró que hay un mayor número de copias de este gen, que es el gen AMY1, que a las otras. Entonces ahí con este estudio lo que se ve es cómo la habilidad humana para digerir alimentos con altos contenidos de almidón, en este caso pueden ser patatas, pueden ser distribuidos a un gen que está contenido en ese individuo. Entonces, pues de aquí pues empezamos a comparar esas variaciones genéticas de acuerdo a su consumo de alimentos. Las variaciones en el genoma no solo se limitan a los polimorfismos de un solo nucleótido, que es el SNMP, como vemos acá, sino que también hay otros polimorfismos que pueden ser mucho más grandes y abarcar segmentos más largos en el ADN, como nos damos cuenta aquí que los sectores o los fragmentos son mucho más largos que otros. Entonces allí encontramos que se pueden dar inserciones y elecciones de pequeñas secuencias de ADN en cualquier lugar del genoma y que pueden dar lugar a cambios de las pautas de lecturas de acuerdo a cómo se comporten, de acuerdo a su tamaño y a su estructura. Bueno, vemos que el riesgo de enfermedad no solamente está determinado por el genoma, sino también por factores ambientales. Como vemos aquí, la nutrición personalizada en este caso está dado por los alimentos que se consumen, por la preferencia de algunos alimentos, por patologías previas, te cuento por la familia, por la herencia, por la epigenética, por la cultura. Bueno, hay muchos factores externos que también influyen. Entonces, esa interacción de los alimentos con dicho genoma te pueden dar una respuesta negativa o positiva sobre el individuo. Entonces, el análisis de cada una de estas variaciones del ADN requiere de técnicas específicas que hacen difícil conocer al mismo tiempo en una misma persona cuáles son todas las variaciones que posee su ADN y cuáles de ellas son las que más se asocian a un determinado fenotipo. Entonces, la opción como que más les ha funcionado o que más se ha estudiado es la secuenciación directa del genoma. En este caso tenemos tres métodos moleculares. Tenemos la secuenciación del ADN por ultrasecuenciación, pero también está el sistema de secuenciación de nueva generación, microarrays y electroforesis de Helder tridimensional. Dentro de la ultrasecuenciación se tiene una gran repercusión en estudios de interacción gen-dieta. No solo aplica la obtención de datos de secuencia de ADN, sino que también resulta útil en la epigenética. Recordemos que en la epigenética los cambios en función de los genes que son hereditarios y no se pueden atribuir a alteraciones de secuencia de ADN. Entonces, se ha investigado a través de la ultrasecuenciación la investigación de enfermedades genéticas y neurodegenerativas, investigación de desarrollo y predisposición, genética, tipos de cáncer, prevención, también a predisposición a padecimientos de enfermedades hereditarias y prevenirlas, detención prematura de errores de metabolismo y enfermedades raras o huérfanos o de origen genético. También se ha encontrado microarrays, que los microarrays estudian el efecto del consumo del alimento o patrón de alimentos elegidos al mismo tiempo sobre todo los genes del genoma, como explicaba anteriormente, dependiendo del consumo, del tipo de alimento que esa población esté ingiriendo, pues así mismo va a ser su comportamiento en los genes que se comportan dentro de su cuerpo. Los microarrays también están enfocados hacia análisis estadísticos complejos, como obtener información de cuáles son los genes sobre o infraexpresados en comparación con una situación control. Y se utilizan como primer filtro para identificar los genes diferencialmente expresados y validar a través de estudios un poquito más complejos como el PCR. Hay un estudio que se hizo a través de este método. Aquí vemos como el manejo de esta herramienta molecular, donde una persona pues consume su alimento, su dieta. Esta es analizada a través de una expresión de extracción ARN y también se analiza con chips de expresión del genoma. Entonces, esto lleva a una identificación de genes. Esto se hizo con un estudio con 8 voluntarios que se sometieron a 2 desayunos diferentes y se analizaron la influencia de estos desayunos con la expresión del genoma completo. Entonces,
un desayuno era rico en carbohidratos y el otro desayuno era rico en proteínas. Entonces, al ingerir esta persona el desayuno que era rica en carbohidratos provocó una mayor expresión en genes implicados en metabolismo de glucosa, mientras que el desayuno rico en proteínas se asoció con una expresión diferencial de genes relacionada con la biosíntesis proteica. Entonces, estas lecturas que arrojaron pues un nivel de lectura se analizó por medio de una herramienta que se llama Pathways, que pretende fundamentar de una manera más biológica los resultados obtenidos y no limitarse a un listado de genes que no tienen ninguna conexión y que va a ser de muy difícil interpretación. Entonces, esto es de acuerdo a la herramienta molecular que es Microarrays. Estas dos herramientas moleculares están enfocadas hacia la proteómica, en donde el electroforesis en gel tridimensional está enfocado en el principio de electroforesis de ácidos nucleicos, que se somete a un campo eléctrico. Entonces la carga negativa del ADN y el ARN hace que se mueva hacia el ánodo, y la fuerza del ácido nucleico al moverse a través de un gel que forma como una malla tridimensional polímera, la fricción hace que por tamaño se separen. Entonces esa separación por tamaños hace que la detección por proteínas se pueda observar la diferenciación o cambios de ellas, y también se analiza cómo se comportan si se exponen de pronto a una restricción calórica. El otro método es espectrometría de masas, Malitov. Esta espectrometría de masas es una técnica esencial para identificar biomarcadores asociados a patologías por su capacidad de análisis, sensibilidad y su precisión en la determinación de masas moleculares proteicas. Entonces, las masas obtenidas constituyen un conjunto de piezas que pueden compararse con base de datos de proteínas para determinar la secuencia de una proteína problema y que se pueda identificar. Entonces, ¿a qué vamos con estas herramientas moleculares que son muy eficaces en lo que es la lectura, en la secuenciación del genoma, en ver el comportamiento, en ver las variaciones genómicas y demás? Es que esto hace que de un complejo conjunto de datos que son muy difíciles de analizar, que no son 10, ni son 20, ni son 100, son 500, son millones y millones de datos que toca saber analizar. Estas herramientas de datos genómicos se han analizado por la bioinformática, que la bioinformática se utiliza para agrupar, para analizar, para interpretar, que a partir de software se puedan analizar y se puedan dar de pronto una significancia o un análisis, ¿cierto? Pero a medida que ha ido avanzando la biología molecular y demás, se ha presentado una herramienta que es más actualizada y más eficaz, como es la minería de datos. La minería de datos es un proceso que permite descubrir patrones o asociaciones relevantes usando sistemas de bases de datos, almacenamientos, de pronto se visualiza la información y con una computación de alto desempeño. Entonces, como hablábamos, todas estas herramientas moleculares han dado análisis a genes individuales, a unos estudios complejos que abarcan el genoma completo del individuo. Entonces, el desarrollo de tecnologías genómicas como las que ya vimos, que eran el microarrays, ultrasecuenciación y demás, ha hecho producir de manera exponencial información con la expansión del conocimiento de las bases genéticas de varias enfermedades. O sea, esto ha ayudado a que se puedan completar estas bases de datos y se ha convertido en una necesidad cada vez más buscada hacia una nutrición personalizada, que se define estrategias terapéuticas individualizadas a partir de datos moleculares de pacientes. Entonces aquí vemos unas bases de datos que están ya, que se han conjugado, que se han ido nutriendo con todas estas herramientas moleculares y con toda esta parte de la bioinformática, que ha ayudado a que estas bases de datos de enfermedades, de variaciones genéticas o de muchas cosas aporten a la nutrición personalizada, donde ya indicaba que
a partir de estas bases de datos y a partir de todos los conocimientos y a partir de todas estas herramientas moleculares que han hecho un conjunto, por decir así, eficaz de lo que ha sido el nuevo enfoque de la nutrición personalizada para poder definir estrategias individualizadas a partir de esos datos moleculares de pacientes que puedan ser más eficaces hacia la hora de dar un diagnóstico sobre una enfermedad o sobre alguna patología que esté sufriendo la persona. Entonces, esto era lo que tenía para darles hoy. Estas son mis referencias bibliográficas y espero que haya sido completa en cuanto al tema. Muchas gracias.